tiempos. Algunos de estos tiempos, un estudio de ellos nos habla acerca de las dispensaciones, que son básicamente formas en las cuales Dios llevó un tipo de gobierno o dejó que el hombre fuera gobernado. Es así que nosotros vamos a iniciar primeramente en la Biblia, allí en el Génesis, cuando el ser humano se regía bajo su inocencia. Ese tiempo, ese periodo de tiempo fue el que nosotros vemos desde la creación del hombre hasta la caída del hombre. Vemos que en ese tiempo de inocencia el hombre estaba desnudo, el hombre estaba en el huerto del Edén, Adán y Eva, y ellos no tenían pecado. Al no tener pecado, ellos vivían una vida quizá imposible de concebir en nuestros pensamientos, como es una vida sin pecado. Nosotros en este tiempo tenemos el pecado y es algo que nos asedia, es algo que debemos nosotros de despojarnos día tras día, pero en ese momento ellos vivían en una completa inocencia, sin pecado. En aquel entonces no se había introducido el pecado, no se había introducido la muerte. Es por eso que vemos que la Biblia nos dice que los primeros hombres vivieron 800, 700, 900 años. Matusalén, el hombre que más años vivió. Pero después de ello vemos que Dios permitió que el hombre se rigiera bajo su conciencia. Este periodo de tiempo o esta forma de gobernarse por medio de la conciencia del hombre viene desde la caída hasta el diluvio. Pero cuando uno, hermano, piensa regirse bajo su conciencia, déjame decirte, hermano, que estamos en serios problemas. Porque uno dice, no, pues yo puedo, yo soy suficiente, yo soy capaz. Pero vemos en el tiempo desde la caída del hombre hasta el diluvio, vemos palabras tan tristes de parte de Dios que dice que le había dolido en su corazón haber hecho al hombre. La Biblia dice que la maldad era demasiada en ese momento que Dios casi tuvo que erradicar a la raza humana. Aún los animales perecieron cuando llegó el tiempo del diluvio, porque la maldad era mucha. Los designios, dice la Biblia, de los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Noé predicando, Noé enseñando, quizá viendo a Noé como un fanático, como una persona loca, como una persona que no pensaba como todos los demás, pero sin embargo Dios estaba trabajando en ese periodo de tiempo. Después vemos una forma de gobierno más. A eso se le conoció como el gobierno humano. Y esta forma de gobierno viene desde el diluvio hasta el periodo de la Torre de Babel. Vemos que el arca llega al monte Ararat, descienden y se comienza a poblar una vez más el mundo. Sem, Can y Jafet fueron quienes se encargaron de todo ello. Vemos, la Biblia nos habla de un personaje llamado Nimrod, un hombre que fue el precursor para que existiera lo que conocimos y hemos conocido y veíamos también en la escuela dominical como Nínive y Babilonia. Vemos a ese hombre que se levantó en contra de Dios, un hombre vigoroso, cazador, dice la palabra de Dios. Vemos entonces que este hombre se levanta y empieza a edificar una torre que dice, vamos a hacerla de tal modo que pueda llegar hasta donde esté Dios. Y empiezan a construir. Para ese entonces, como la Biblia nos lo relata, vemos que solamente había un lenguaje. Empiezan a edificar y Dios dice, descendamos y confundamos el hablar de estas personas. Es así que Dios desciende, el Espíritu desciende y confunde el hablar de las personas, y de allí comienzan a emigrar, comienzan a irse por diferentes lugares y la tierra comienza a ser llena por diversos lugares.
Es así que termina esta forma de gobierno, el gobierno humano. Vendría después lo que es la promesa dada a Abraham. Vete de tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldijeren, y haré de ti una gran nación, una promesa dada a Abraham. Y ese tiempo, esa promesa, vemos que viene desde el tiempo del llamamiento de Abraham en Génesis capítulo 12 hasta el libro del Éxodo. Durante todo esto acontecieron diferentes cosas. Vemos que surgió Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Entraron 70 personas a Egipto. Después de 430 años, ellos salen por mano de Moisés. Se levanta Moisés, llegan, viene el tiempo de las plagas, salen de Egipto, llegan al Sinaí, se dan los mandamientos y viene una nueva dispensación, el tiempo de la ley. Ahora las personas iban a vivir bajo los mandamientos que Dios había establecido, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas que Dios había dado al pueblo. En cuestión de la vida en pureza, en cuestión de los sacerdotes, en todos los aspectos Dios había dado leyes, muchos mandamientos que eran imposibles de cumplir todos al pie de la letra. Pero la palabra de Dios nos dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. La Biblia nos dice en Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pablo exclama y dice: hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es así, hermanos, que vino ese cumplimiento del tiempo, vino el tiempo ahora en el cual nos encontramos, el tiempo de la gracia, el tiempo por el cual por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, el tiempo donde está la iglesia, y dice la palabra de Dios, mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Hermanos, Dios ha tenido propósitos desde antes de la fundación del mundo.
Dios tuvo un propósito en la inocencia. Dios tuvo un propósito en la dispensación de la conciencia. Dios tuvo un propósito en la dispensación del gobierno humano. Dios tuvo un propósito en la dispensación de la promesa. Dios tuvo un propósito en la dispensación de la ley. Y hermano, Dios tiene un propósito en esta dispensación presente, que es la dispensación de la gracia, el cual no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, llegó el cumplimiento del tiempo, el Mesías prometido, el Mesías anunciado, aquel divino Salvador vino a dar su vida en rescate por nosotros. Nació, creció, murió y resucitó. Los apóstoles llegaron ellos al comienzo de lo que sería la iglesia, ahí en Hechos capítulo 2. Nos dice la Biblia, déjenme les leo rápidamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Llegó el tiempo, hermanos, de la gracia. Llegó el tiempo de la iglesia. La iglesia, vemos nosotros que empezó a crecer de una forma milagrosa, de una forma tan increíble. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Más adelante en el capítulo 5 vuelve a predicar Pedro o en el 4 y se convierten otras 5,000 personas. La iglesia, hermanos, estaba creciendo, el plan de Dios iba en marcha. No obstante, hermanos, Dios había dado un mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tenía un plan para la iglesia en Jerusalén. Ese plan en la iglesia de Jerusalén es que ellos pudieran ir a todas partes y poder compartir el evangelio. No obstante, conocemos la historia de la iglesia primitiva. La iglesia se quedó a gusto, la iglesia se quedó cómoda. Quizá la iglesia estaba en pensamiento edificar y construir un templo. Estaban viendo cómo podían dar clases, cómo podían avanzar, pero solamente era una iglesia que se quedó pensando en sí misma. Vemos la Biblia en Hechos capítulo 8 versículo 1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia, hermano, se quedó a gusto. La iglesia se quedó conforme con lo que ellos tenían. No importa lo que pase en Damasco, no importa lo que pase en Roma, no importa lo que pase en las regiones de Galacia. Nosotros estamos a gustos aquí, mientras nosotros, la nación santa, los judíos, estemos bien con Dios y la iglesia esté creciendo, nosotros estamos bien. Pero Dios tenía otros planes. En la mente del Señor no solamente estaba que fueran salvos la nación de los judíos, los hebreos. En la mente de Dios estaban naciones que ni siquiera habían nacido en aquel entonces. En la mente del Señor estaba que todo aquel que en Él cree sea salvo. Sean de México, sean de España, sean de Europa, sean de África, seamos de donde seamos, Dios quería que todos fueran salvos. Es así
que vino una persecución a la iglesia en Jerusalén. En el capítulo 11 nos dice la palabra de Dios, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Llegó la persecución de la iglesia. Algunos teólogos lo llamaron la segunda diáspora, la segunda dispersión. Y la iglesia entonces comenzaron a irse a diferentes lugares. Lo que acabamos de leer dice que había unos hermanos que fueron esparcidos a causa de la persecución. Pasaron hasta Fenicia, Chipre, llegaron a Antioquía no hablando a nadie. En Antioquía había unos griegos y ellos dijeron, pues vamos a compartirles, vamos a hablarles a ellos también del evangelio. Hermanos, les hablaron y se convirtieron a Cristo. ¡Qué bendición! Ellos viendo la maravilla de Dios, ven que ellos se convierten a Cristo, comienza a surgir una obra en Antioquía, pasan diferentes, algunos años, dice que se congregaron Pablo y Bernabé durante todo un año, y dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia que estaba hablando a judíos y a gentiles también. Era una iglesia donde la bendición de Dios estaba cayendo sobre ellos, y vino algo sumamente maravilloso, hermano. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Surge, hermano, lo que conocemos nosotros como el origen de la obra misionera. Pese a que ya había algunos hermanos que habían salido por causa de la persecución y habían llevado el evangelio a diferentes lugares, se cree que hasta Roma había llegado el evangelio por causa de la persecución. Pero Dios en este momento utilizó esta iglesia que se había fundado, algunos hermanos que hablaron a algunos griegos, se congregaron durante todo un año, dice la Biblia allí, les pusieron, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pasó otro periodo de tiempo, la iglesia estaba avivada, la iglesia estaba animada, y Dios en su gracia, hermanos, decidió usar a la iglesia de Antioquía para que ellos fueran los precursores en la obra misionera. Ellos, considerando los aspectos espirituales principalmente, estuvieron ayunando, estuvieron orando, estuvieron calculando algunas cosas. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermano,
por la gracia del Señor, la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo, juntamente con su equipo misionero, llegaron a diferentes lugares. Llegaron a la isla de Chipre, Pafos, Salamina, después llegaron a Panfilia, llegaron a Derbe, llegaron a Listra, en primer viaje misionero. El apóstol Pablo después llegó a las regiones de Macedonia. Esas eran las regiones de Macedonia. Llegó a diferentes lugares, hermano, en la gracia del Señor. Pablo pudo llegar hasta Roma predicando el evangelio. Predicó en Corinto, predicó en Tesalónica. En muchos lugares el apóstol Pablo estuvo llevando el evangelio. Y hermanos, el evangelio es algo que se ha ido predicando de generación en generación. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, puesto que son palabras eternas. Es así que el mensaje comenzó a predicarse, se empezó a llegar el mensaje a España, llegó el mensaje a Roma. La obra se extendería ya en los años 1600, llegaría a Alemania, Inglaterra, después llegaría a China, tendría un auge fuerte en Europa, en Asia. Después el evangelio, hermanos, llegaría a nuestro continente, llegaría a Estados Unidos el cristianismo. Y hermanos, déjame decirte que de aquel resultado de la iglesia en Antioquía, cuando estuvieron ayunando y orando, les impusieron las manos y fueron despedidos, la obra misionera iniciaría. Y no hay persona aquí que sea salva que no sea resultado de la obra misionera. Todos, hermanos, nos debemos a la obra misionera. ¿Cómo te llegó el evangelio? Quizá el pastor tocó tu puerta, quizá alguien te invitó a la iglesia, pero ¿cómo se inició esta iglesia? Esta iglesia tuvo que haber iniciado de una iglesia atrás, y esa iglesia tuvo que haber iniciado de otra que vino más atrás y otra más atrás, y así el evangelio se ha ido expandiendo. Y qué bendición que hay una misión de esta iglesia en Guajuapan. Qué bendición que esta iglesia pueda apoyar a uno u otro misionero. Hermanos, es una responsabilidad de la iglesia apoyar la obra misionera. Es una bendición, hermanos, escuchar que el martes salen a evangelizar, que el día viernes salen a ganar almas también, que el día sábado también salen a predicar las buenas nuevas de salvación. Porque, hermanos, una de las razones, quizá el propósito principal en la iglesia, o el propósito principal, a mi parecer, en la iglesia, es glorificar a Dios. Pero el segundo propósito es alcanzar a los perdidos. Es allí donde debemos de redoblar nuestros esfuerzos. Es allí donde nosotros debemos hacer un hincapié, salir a ganar almas, apoyar la obra misionera. En todo ello, hermanos, estamos contribuyendo a que más gente pueda conocer a Cristo. Estamos en el tiempo de la gracia. Un misionero, dice la Biblia, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin recibir nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es así, hermanos, que quiero llegar al punto central. La Biblia dice, hermano, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de doulos, siervo, esclavo, y hecho semejante a nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, necesitamos tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Cantamos en la Navidad, tú dejaste tu trono y corona por mí. Vemos cómo el Mesías decidió desprenderse de que le adoraran los ángeles en el cielo.
La Biblia nos dice que los querubines y los serafines, dice que ellos con sus alas cubren su rostro para no ver al Señor cara a cara. En ese lugar donde los ángeles le glorifican en todo tiempo, en todo momento, Él decidió venir aquí a la tierra, humillarse, nacer, tener un ministerio, hermanos, y morir por nosotros. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él iba de aldea en aldea, iba sanando, iba haciendo milagros, proezas, cosas que para el ser humano como nosotros es difícil quizá de creer y ver. Lo sabemos y sabemos que es verdad, porque Dios todo lo puede. Él iba en todo lugar, iba llevando el mensaje: el reino de los cielos se asemeja o es semejante a esto y aquello. Necesitamos entonces, hermanos, tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Quiero hablarte de la vida del apóstol Pablo. La Biblia nos dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no quiere, el Señor, nuestro Dios bondadoso, amoroso, proveedor, Él no quiere que ninguna persona perezca, que una persona muera sin antes haber recibido el mensaje de salvación. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para poder llevar las buenas nuevas de salvación? El apóstol Pablo tenía ese sentir. La Biblia nos dice de Pablo ahí en Romanos capítulo 15, déjenme encuentro aquí el versículo, Romanos capítulo 15, versículo 19: y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo, y de esa manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Es así que el apóstol Pablo tenía el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, vemos que desde el momento que salieron de ahí de Antioquía, llegaron a la isla de Chipre, y su objetivo, él fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Su objetivo era predicarle de Cristo a todas las personas. En su ministerio, o antes de que ellos salieran como misioneros, estuvieron en Antioquía durante todo un año. Y hermanos, no se les llamó a los discípulos cristianos nada más porque sí. Eso fue mucho que ver, o tuvo mucho que ver por la influencia de Pablo y Bernabé, que todo el tiempo estaban hablando de Cristo. Yo me los imagino a ellos como personas que todos los días salían a evangelizar, todos los días tenían que dar un discipulado, enseñaban a las personas, llegaban a las sinagogas. Vemos cómo Pablo iba inalcanzablemente de un lugar a otro lugar. En ocasiones dejaba a Timoteo en un lugar, y él ya se adelantaba a otro, a donde podría haber gente que recibiera a Cristo en su corazón. Es así, hermanos, que el apóstol Pablo predicaba a propios y extraños. No importaba que, como allá en Listra lo apedrearon, quizá algunos creen que ahí estuvo cerca de ir con el Señor, pero vemos nosotros que Pablo era una persona que todo el tiempo tenía ese sentir.
Aquel necesita a Cristo. Los de Asia necesitan a Cristo. Ahí en Chipre necesitan a Cristo. Vamos a Corinto, allá en Atenas, sus inscripciones en la pared, al Dios no conocido. Pues de aquel Dios no conocido es de aquel que yo les vengo a predicar. Y les enseñaba las buenas nuevas de salvación, porque ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pablo iba por todas partes predicando las buenas nuevas de salvación. Hermano, déjame decirte, ¿qué estás haciendo para que más gente invoque el nombre de Cristo? ¿Qué estamos esperando para tener un avivamiento y decir, yo voy a ir el martes con el hermano, con los muchachos? Quizá uno ya está grande, uno dice, no, yo ya no puedo. Hermanos, podemos hacer algo para la obra de Dios, para que el reino del Señor se vaya expandiendo. Podemos cargar folletos, podemos agarrar el teléfono, hablarle a nuestros familiares en el sur. Podemos animar hermanos que quizá no han venido a la iglesia, que sean más fieles, que sean más comprometidos con el Señor. Hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro sentir? Hoy en día en las redes sociales, el internet, las series en Netflix y todo ello nos roba mucho tiempo y decimos, no tengo tiempo, no quiero ir, no se me apetece que vaya el pastor, que vayan los hermanos que son líderes en la iglesia. Esto es para ellos, no, para mí es esto y lo demás. Yo quiero vacaciones, yo quiero dinero, yo quiero esto. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo para que más gente conozca a Cristo? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Y en ocasiones, hermanos, yo sé que en días como hoy, me sentía bien en la mañana. Ya cuando me senté me empezó a dar frío. Uno no hace nada y da ganas de tener una cobija y ver, no sé, una película. Tener un atolito, quizá un pancito y decir, aquí nos quedamos todo el día. Pero hermano, día tras día, gente está muriendo. Hermanos, Tijuana es una ciudad grande, necesita el evangelio. Puebla es una ciudad quizá igual de grande, necesita el evangelio. Pero ¿qué hay de Rusia? Aquellos lugares donde el evangelio es un tanto difícil de introducir. China, Corea del Norte, ellos necesitan de Cristo. ¿Y cuál es nuestro sentir? ¿O apoyar la obra misionera? No, pero necesitamos esto en casa. Decían, no, pues una coca de 3 litros para quedar bien satisfechos. Hermanos, ¿qué estamos haciendo para ser del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Pablo tenía ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo analizo y veo la vida de Pablo. Pablo se convirtió a Cristo camino a Damasco. Llega a Damasco, él no tenía vista, llega ahí con Ananías, le ponen las manos, le caen como escamas de los ojos, recupera la vista, me parece que ahí mismo es bautizado. Dice la palabra de Dios que entonces trataba él de predicar el evangelio. Él siendo hebreo de hebreos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, siendo una persona con una doctrina impregnada en su corazón, él sin ni siquiera haber sido un discípulo del Señor, él se esforzaba a predicar el mensaje de salvación como él creía que tenía que hacerlo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 20. Desde el 19 voy a leer. Hechos 9, 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20 dice, leámoslo. Enseguida predicaba a Cristo
en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice el 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esa frase, mucho más se esforzaba, es porque Pablo aún no estaba formado teológicamente, doctrinalmente correcto en los asuntos de la iglesia y en algunos aspectos doctrinales que nosotros tenemos hoy en día. Se convirtió y enseguida, dice la Biblia, predicaba a Cristo. Versículo 24, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Esa frase, pasados muchos días, se cree que fueron 3 años aproximadamente. Gálatas nos dice que Pablo estuvo en Arabia. Algunos creen que directamente Pablo recibió un discipulado, un entrenamiento, su instituto bíblico del mismo Señor Jesucristo. La Biblia no nos da tanto detalle de ello. Pero si Pablo ahora regresa en el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vemos entonces, hermanos, que Pablo, desde el momento de su conversión, fue una persona que hablaba de Cristo. Llegó el tiempo en el cual Pablo se convierte a Cristo, llega a Damasco, habla de Cristo, llega a Jerusalén, se junta con los discípulos, habla de Cristo. Después, en el capítulo 11, vemos que Bernabé va por él hasta Tarso, lo lleva a Antioquía, empiezan a hablar de Cristo, llegan ahí en el capítulo 13, salen como misioneros y su tarea principal es hablar de Cristo. Hermanos, necesitamos, sí, tener una vida moral correcta, una vida espiritual correcta, pero también necesitamos involucrarnos y en pensar en la gente que aún no tiene a Cristo. ¿Cuánto estás haciendo y qué estás dispuesto a hacer para salir a predicar el Evangelio? Necesitamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se despojó de su trono de gloria. Pablo se despojó en peligros de los de mi nación, en cuántas cosas se involucró el apóstol Pablo. Déjenme ver aquí un pasaje más. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 24. Segunda a los Corintios 11, 24, lo leo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado de
del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Conozco un hombre, si en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Pablo aquí ya nos habla hasta del tercer cielo. Cuando lo apedrearon en Listra, algunos teólogos dicen que Pablo estuvo en el tercer cielo. Y vio algo, pero dicen, de eso no me ha sido permitido poder hablarles. Pablo estuvo dispuesto a dar su vida para que más gente conociera de Cristo. Quiero concluir yendo a Lucas capítulo 16. Versículo 19. Vamos a encontrar a una persona que tuvo ese sentir, pero lamentablemente fue demasiado tarde. Dice así la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vemos aquí la historia de el rico y Lázaro. Se la llevaba bien en fiesta, tenía todas sus comodidades, vestía de lo mejor. Pero llegó el momento en el cual él murió. En el Hades dice la Biblia: Padre Abraham, ten misericordia de mí. La Biblia nos habla del infierno, un lugar donde el gusano no muere, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde será el castigo por los siglos de los siglos a todo aquel que no invoque el nombre de Cristo. En este momento, este hombre es el rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No, le dice, no, es demasiado tarde. Hermanos, todos conocemos a alguien que no ha invocado el nombre de Cristo para salvación. Todos tenemos un tío, un primo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, alguien al cual nosotros podemos hablarle de Cristo. Y hermanos, muchas veces nuestro lamento es: ¿por qué no le hablé de Cristo? Muchas veces quizá tuvimos la oportunidad, lo vimos a la persona, lo pudimos haber invitado a la iglesia, traído a la iglesia para que alguien le predicara de Cristo, pero no lo hicimos y nos lamentamos después. ¿Qué pasa, hermano, cuando es un familiar? Cuando es alguien que queremos nosotros,
cuando es alguien con quien crecimos, cuando es un compañero de trabajo que apreciamos, que involucramos sentimientos, que pasamos tiempo con ellos, pero nunca le hablamos de Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermano, necesitamos tener el sentir de Cristo, el sentir que expresó el apóstol Pablo, el sentir que esta persona demasiado tarde, cuando ya no había nada que hacer, cuando ya no había ninguna esperanza. Muchas veces, creo yo, hermanos, que en los funerales nos lamentamos. En un transcurso de 2 años y medio, 14 funerales me ha tocado estar. Y en algunos, hermano, con toda honestidad te lo voy a decir, en algunos funerales digo, qué bendición, hermano en Cristo. Pero me ha tocado ir a funerales donde son familiares de hermanos, mis propios familiares, y uno anhelando y esperando que hayan sido salvos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué estamos haciendo para cooperar con la verdad? Necesitamos predicar el evangelio en nuestra ciudad, en nuestra localidad. Velad debidamente y no pecáis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Porque nuestros familiares, amigos, conocidos, nuestra Jerusalén debería de conocer ya más el nombre de Cristo. Y Pablo les escribe a los corintios y me llama tanto la atención. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Porque era nuestra responsabilidad hablarles y no lo hicimos. Y no solamente pensar en nuestra Jerusalén o en Judea, en Samaria, hermanos, necesitamos pensar hasta lo último de la tierra. Hermanos, apoyar la obra misionera es una bendición. Es fruto que viene, que abunda a nuestra cuenta. Cuando leemos los reportes, leemos una carta y vemos que la iglesia, los hermanos dicen, pues fulano fue salvo, le estamos dando discipulado, y nosotros tener parte en todo ello, qué bendición. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, toda iglesia, por más excelente que sea ganadora de almas y apoye la obra misionera, aún podemos hacer algo más. A pesar de que estemos en construcción, en planes, en la casa y todo ello, aún hay algo más que podemos hacer. Vamos a orar. Padre celestial, yo, Señor, necesito ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual Pablo, Señor, lo expresó, lo vivió, lo proclamó. Señor, bendice esta iglesia. Sé que se esfuerzan, tienen buenos líderes, pero Señor, aún hay algo más que hacer. Bendice al pastor. Dejo el tiempo. Oh, hermanos, es verdad que estamos haciendo por el Señor. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Los días pasan, hermanos, y el Señor viene pronto. ¿Cuántos dirían
yo quiero hacer algo por el Señor, yo quiero aportar aquí. Ore por mí, pastor, levante su mano, quiero orar por usted. Aquí está mi mano, pastor, yo quiero hacer algo para la obra de Dios, gracias a Dios. Mire, hermano, está levantando, gracias a Dios. Yo quiero orar por usted, usted que está ahí, gracias a Dios, gracias a Dios. Gloria al Señor, gracias, gracias. Oremos, oremos. Ahí, Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Tú has visto esas manos que se han levantado y junto con ellos yo también, Señor, queremos unir fuerzas, oraciones, trabajos, apoyo, aportaciones, promesas misioneras, ganar almas, lo que podamos hacer, pero queremos ser parte de eso, Señor. Tenos aquí, Señor, delante de ti. Y Padre Celestial, recibe esas manos. Yo ruego por ellos que nos ayudes a no olvidarnos, Señor, de que hay más que hacer. Hay más que hacer. La obra no ha terminado. La obra no ha llegado a su fin. La obra continuará y seguirá hasta que nuestro Señor venga por su iglesia. Pero mientras eso sucede, que nos halles fieles, Señor, en tu obra. Que nos halles constantes ahí, firmes, Señor. Con pocos o con muchos, pero que sigamos, Señor, haciendo tu buena obra. Gracias, Señor. Gracias en verdad por tu palabra tan viva y tan eficaz. Bendícela en cada corazón. Te ruego, Señor, que pues seamos obedientes a tu voz, a tu palabra, y bendice al pastor y a la obra que está en sus manos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.